¿Qué pasaría si te dijera que el secreto para construir riqueza duradera en el mercado de valores es simplemente no hacer nada? ¿Y si el camino hacia el éxito financiero no consistiera en encontrar la próxima acción de moda, en anticipar los movimientos del mercado o en escuchar a los costosos gurús de Wall Street? ¿Y si la mejor estrategia fuera comprar una pequeña parte de cada empresa de Estados Unidos y mantenerla, con paciencia, durante toda tu vida? Suena demasiado simple, casi ofensivamente sencillo. En un mundo que glorifica la complejidad, la velocidad y el mito del genio seleccionador de acciones, una estrategia de no hacer nada parece perezosa, poco sofisticada y aburrida. Y sin embargo, ¿y si esta estrategia simple y aburrida estuviera matemáticamente destinada a superar a la gran mayoría de gestores profesionales, expertos de mercado y a tu vecino que hace trading diario con acciones meme? Hubo un hombre que no solo lo creyó, sino que dedicó toda su vida a demostrarlo. Fue un hereje, un revolucionario y un cruzado contra el establishment de Wall Street, armado no con algoritmos complejos, sino con una verdad simple e innegable. Y al hacerlo, ahorró billones de dólares a los inversores estadounidenses. Bienvenido a Captura. Hoy no vamos a aprender cómo vencer al mercado. Vamos a aprender cómo comprar el mercado. Emprendemos un viaje en formato audiolibro a través del manifiesto definitivo de la inversión pasiva, basado en aritmética irrefutable y sentido común profundo. The Little Book of Common Sense Investing de John C. Bowle. Esto no es solo un resumen. Es una exposición del juego del perdedor que la mayoría de los inversores juega y una guía clara para jugar el juego del ganador. Quédate con nosotros, porque esta verdad simple puede cambiar tu vida financiera para siempre. Introducción. Las reglas implacables de la aritmética básica. John C. Bowle, o Jack, no fue un ejecutivo más de Wall Street. Fue el fundador de Vanguard y la conciencia moral de toda la industria de inversión. Su carrera fue una misión de por vida: defender al pequeño inversor frente a un sistema financiero costoso que drenaba riqueza de la gente común. Su idea revolucionaria nació en 1951, en su tesis en Princeton. Estudiando la industria de fondos, llegó a una conclusión simple y contundente: los gestores activos, como grupo, no pueden superar al mercado, porque ellos son el mercado. Antes de costos, su rendimiento agregado iguala al mercado. Después de comisiones y gastos, por pura aritmética, queda menos. De esta verdad surgió una revolución. Si vencer al mercado es un juego perdido, ¿por qué jugarlo? ¿Por qué no crear un fondo que simplemente compre todo el mercado y entregue su rendimiento al menor costo posible? En 1976 nació el primer fondo indexado, ridiculizado al principio. Hoy, gestiona billones y sostiene la inversión moderna. ¿Por qué este mensaje sigue siendo tan poderoso hoy? Porque el juego del perdedor nunca fue tan rápido, tentador y peligroso. La cultura Robin Hood, las acciones meme, las criptomonedas sin fundamentos y el movimiento FIRE, todos confirman la vigencia de Bowle. Su mensaje final es claro: no busques la aguja, compra todo el pajar, mantente firme y deja que el tiempo haga su trabajo. Capítulo 1. Una parábola. John Bowle no comienza su libro con gráficos ni estadísticas, sino con una historia sencilla: la parábola de la familia Gotrox. Y esta historia es la llave que abre toda su filosofía. Imaginemos a una familia, los Gotrox, que posee colectivamente todas las acciones de las empresas estadounidenses. Cada acción de cada compañía. Cada año, las empresas generan beneficios, y la familia Gotrox, como única propietaria, recibe esos beneficios en forma de crecimiento de ganancias y dividendos. Son una familia próspera, cuyo patrimonio crece al mismo ritmo que la economía. Pero surge un problema. Algunos miembros empiezan a pensar que son más inteligentes que los demás. Creen que pueden elegir las acciones ganadoras y evitar las perdedoras, obteniendo así una mayor parte de la riqueza familiar. Para lograrlo, contratan ayudantes, gestores profesionales, corredores y asesores. Comienzan a intercambiar acciones entre ellos, intentando superarse unos a otros. ¿El resultado? Bowle señala una verdad matemática simple. Como grupo, la familia sigue poseyendo todo el mercado. Antes de costos, su rendimiento total debe igualar al del mercado. Pero ahora pagan a sus ayudantes. Comisiones, honorarios, asesorías. Todo se descuenta del retorno total. El resultado es inevitable. Como grupo, la familia Gotrox gana menos que el mercado. Cuanto más operan, cuanto más ayudantes contratan, más se reduce su riqueza colectiva. Los únicos ganadores seguros son los ayudantes, que se llevan una parte de la riqueza a cambio de una promesa imposible de cumplir.
Esta parábola es una metáfora demoledora de la industria financiera. Nosotros, los inversores, somos la familia Botrox. El intento de vencer al mercado es un juego de suma cero antes de costos y un juego perdedor después de ellos. Enseñanza moderna. Hoy los ayudantes son hedge funds, finfluencers, ETFs temáticos y productos cripto complejos. El trading sin comisiones crea la ilusión de costos cero, pero fomenta una actividad excesiva que beneficia a intermediarios y market makers. La lección de Bogle es clara: sal del juego. Si la única forma de ganar es no jugar, la respuesta es simple: acepta tu parte del mercado comprando fondos indexados de bajo costo y despide a todos los ayudantes. Capítulo 2. Exuberancia racional. Tras mostrarnos el juego del perdedor, Bogle explica ahora que impulsa realmente los rendimientos bursátiles a largo plazo. Quiere alejar al lector del ruido de la especulación a corto plazo y anclarlo en las fuentes reales e incuestionables de creación de riqueza. Para ello presenta lo que denomina las reglas de hierro del mercado. Propone una fórmula sencilla y poderosa para estimar el rendimiento a largo plazo del mercado. Rendimiento total igual a rentabilidad por dividendos más crecimiento de beneficios más menos cambio en el PER. Rentabilidad por dividendos. El dinero real que las empresas pagan a sus accionistas. Crecimiento de beneficios. El motor principal de la riqueza a largo plazo. Empresas más rentables valen más. Cambio en el PER. El componente emocional. Cuando los inversores están eufóricos, pagan más por cada dólar de beneficios. Cuando temen, pagan menos. Bogle separa lo fundamental de lo especulativo. A largo plazo, las valoraciones tienden a normalizarse. Por eso, el rendimiento final del mercado depende casi por completo de dividendos y crecimiento real. La lección es clara. El éxito no viene de adivinar el ánimo del mercado, sino de poseer empresas productivas y dejar que el tiempo haga su trabajo. Enseñanza moderna. Laburbuja.com, la burbuja de 2021 y las criptomonedas muestran el mismo patrón: rendimientos impulsados por especulación, no por fundamentos. Esta fórmula es un filtro contra la euforia. Capítulo 3. Las reglas implacables de la aritmética humilde. En este capítulo, Bogle presenta el núcleo matemático de su crítica a la gestión activa. Deja atrás la parábola de la familia Botrox y nos muestra datos fríos e irrefutables. Su tesis central es la hipótesis de que los costos importan. Cuanto menores sean los costos, mayor será el rendimiento neto. Antes de costos, el rendimiento agregado de todos los inversores es igual al del mercado. Es un juego de suma cero. Después de costos, se convierte en un juego perdedor. Bogle identifica tres tipos principales de costos. Gastos de gestión. Un 1% anual puede parecer poco, pero a largo plazo puede destruir más de la mitad de la riqueza potencial. Costos de transacción. Comisiones y spreads derivados del trading frecuente, que pueden sumar otro 1% anual. Impuestos. La alta rotación genera impuestos constantes. Los fondos indexados, en cambio, son altamente eficientes fiscalmente. El resultado: los fondos activos parten con una desventaja del 2 a 3% anual. Los datos históricos demuestran que muy pocos gestores logran superar este obstáculo de forma consistente. Enseñanza moderna. Hoy, los ETFs indexados cuestan casi cero. El trading gratuito no lo es. Y las criptomonedas añaden comisiones significativas a un juego ya difícil. La lección es clara: controla los costos y capturarás una mayor parte del rendimiento del mercado. Es el almuerzo gratis más cercano en las finanzas. Capítulo 4. La gran ilusión. En este capítulo, Bogle ataca la principal herramienta de marketing de la industria de fondos activos, la promesa del rendimiento pasado. Llama a nuestra tendencia a perseguir fondos que recientemente lo hicieron bien la gran ilusión. Es una estrategia perdedora desde el punto de vista estadístico, impulsada por un sesgo psicológico muy poderoso. La ilusión es simple. Un fondo tiene un gran año. Obtiene 5 estrellas. Aparece en revistas como el fondo que hay que comprar ahora. Los inversores asumen que el gestor es un genio y que repetirá el éxito. Sacan su dinero de otros fondos y lo colocan en el nuevo ganador. Bogle desmonta esta creencia con datos. Estudio tras estudio demuestra que el rendimiento pasado no predice el rendimiento futuro. A menudo sucede lo contrario. Los fondos líderes de un periodo suelen convertirse en los peores del siguiente. Esto se conoce como regresión a la media. Las rachas excepcionales suelen ser cuestión de suerte, no de habilidad. ¿Por qué sigue funcionando esta estrategia? Porque es marketing brillante. La industria siempre puede mostrar un ganador reciente.
Aunque advierten en letra pequeña que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, lo promocionan a gritos en los titulares. El consejo de Bogle es claro: ignore completamente el rendimiento pasado. Concéntrese en lo único que puede controlar: costos y asignación de activos. Use fondos indexados de bajo costo, diversifique y mantenga el rumbo. La estrategia aburrida vence siempre a la emocionante pero inútil persecución de ganadores. Enseñanza moderna. El mejor ejemplo es ARKK. Tras rendimientos espectaculares en 2020, el fondo colapsó cuando el entorno cambió. Los inversores que entraron tarde sufrieron enormes pérdidas. La lección es universal: no persiga el rendimiento. Es una trampa. Capítulo 5. El gráfico revelador. Bogle utiliza un solo gráfico para demostrar visualmente su argumento central. Compara el rendimiento del S&P 500 con el del fondo activo promedio. Las líneas se mueven juntas, pero la del fondo activo siempre queda ligeramente por debajo. Esa brecha constante representa los costos. A largo plazo, una pequeña diferencia anual se convierte en una enorme pérdida de riqueza. El dinero no desaparece, se transfiere a los intermediarios financieros. El gráfico también expone el sesgo de supervivencia. Muchos fondos fracasados ni siquiera aparecen en los datos. Enseñanza moderna. El informe Spiva confirma que alrededor del 90% de los gestores activos no superan al mercado a largo plazo. La lección es clara: confíe en los datos, no en el marketing. Capítulo 6. Lo único que hay que hacer es poseer todo el mercado. La solución de Bogle es simple: comprar un fondo indexado total. Un fondo indexado no intenta ganar al mercado, es el mercado. Ventajas clave: rendimiento del mercado, diversificación masiva, costos mínimos, eficiencia fiscal. La analogía final es inolvidable: no busques la aguja, compre el pajar. Hoy, carteras FIRE usan UTI XUSVND para crear riqueza con simplicidad y disciplina. Capítulo 7. El gran engaño. En este capítulo, Bogle ataca otra herramienta de marketing favorita de la industria: las cajas de estilo y la ilusión de elección. Argumenta que la industria ha creado innumerables categorías de fondos para dar la impresión de que puede ofrecer exactamente el tipo de rendimiento que el inversor desea. La famosa caja de estilo de Morningstar divide los fondos por tamaño: large, mid, small cap y estilo: value, blend, growth. Esto provocó una explosión de fondos especializados. El mensaje comercial es claro: si un estilo está de moda, deberías invertir en él. Bogle llama a esto el gran engaño. Los datos muestran que la rotación de estilos es impredecible. El estilo ganador de un año suele ser el perdedor del siguiente. Intentar anticiparlo es inútil. Además, muchos fondos sufren desviación de estilo, cambiando su enfoque sin avisar al inversor. La solución de Bogle es simple: poseer todo el mercado. Un fondo indexado total captura todos los estilos y sectores sin necesidad de adivinar. Enseñanza moderna. Los ETFs temáticos, IA, cripto, metaverso, etc., son la versión moderna del engaño. Suelen lanzarse en el pico del entusiasmo y luego colapsan. El consejo es eterno: no persigas modas. Compre el mercado completo y mantén la disciplina. Capítulo 8. Cuando las reglas implacables de la aritmética se enfrentan a las reglas volátiles del mercado. En este capítulo, Bogle une sus dos ideas centrales: la matemática imbatible de invertir con bajos costos y la naturaleza impredecible del mercado. Su objetivo es establecer expectativas realistas. La indexación funciona, pero no es magia. No te harás rico rápido y deberás soportar pérdidas dolorosas. Reitera su fórmula clave: rendimiento igual a dividendos más crecimiento de beneficios más menos rendimiento especulativo. A largo plazo, los fundamentos dominan. A corto plazo, las emociones pueden distorsionar todo. Analiza décadas completas. Años 70, inflación y pesimismo destruyen retornos. Años 80-90, optimismo y expansión de múltiplos impulsan un gran mercado alcista. Años 2000, la resaca del exceso anterior. La lección es clara: no intentes predecir el ánimo del mercado. Concéntrate en lo único seguro: capturar el rendimiento fundamental con fondos indexados de bajo costo y mantener el rumbo. Enseñanza moderna. El boom 2020 a 21 creó expectativas irreales. El colapso de 2022 mostró el precio de ignorar la historia. Mire el gráfico de 100 años, no el de un año. Eso es invertir con sensatez. Capítulo 9. Seleccionar ganadores a largo plazo. Este capítulo responde a una pregunta común:
Si la mayoría de los fondos activos fracasan, y si yo soy lo suficientemente inteligente como para elegir a los pocos que sí tendrán éxito. Bogle demuestra que incluso este enfoque es un juego perdedor. Aunque algunos fondos han superado a mercado a largo plazo, identificarlos con antelación es casi imposible. Los datos muestran que los ganadores de una década rara vez lo son en la siguiente. La mano caliente casi siempre se enfría. La reversión a la media explica gran parte del fenómeno. El éxito suele venir acompañado de riesgos elevados que tarde o temprano pasan factura. Además, el éxito atrae demasiado capital. Este exceso de activos limita la capacidad del gestor para seguir superando al mercado. La conclusión es clara. Buscar fondos ganadores es como buscar una aguja en un pajar en llamas. La única estrategia sensata es comprar todo el pajar. Enseñanza moderna. El caso de ARKK lo ilustra perfectamente. Éxito explosivo, entradas masivas de capital y un colapso posterior. Incluso Warren Buffett recomienda fondos indexados para su propia familia. La lección es humildad. Capítulo 10. Fondos de bonos y fondos monetarios. Bogle explica que la lógica de los costos importan es aún más crucial en los bonos. Los bonos aportan estabilidad y reducen el riesgo, no buscan altos retornos. Pagar altas comisiones en bonos es especialmente dañino. La mayoría de los gestores activos no superan a los índices. Los fondos indexados de bonos de bajo costo son la mejor opción. En 2022 quedó claro. Cuando el mercado cae, los costos altos amplifican las pérdidas. Bogle también critica la búsqueda de rendimiento, que convierte la parte defensiva del portafolio en una apuesta riesgosa. Capítulo 11. El auge del ETF. Los ETFs son una gran innovación, con una trampa. Para el inversor disciplinado, son herramientas excelentes. Para el trader emocional, son un arma peligrosa. Bogle advirtió que el trading frecuente convierte la indexación en un juego perdedor. Los ETFs temáticos y apalancados son especulación, no inversión. La solución sigue siendo simple: comprar ETFs amplios y mantenerlos a largo plazo. Capítulo 12. ¿Cuál es la forma inteligente de construir una cartera? Tras defender los fondos indexados, Bogle aborda ahora la asignación de activos. Este capítulo ofrece una guía sencilla y sensata para crear una cartera acorde a tu edad y tolerancia al riesgo. La decisión más importante no es qué fondo elegir, sino cómo dividir tu dinero entre acciones y bonos. Las acciones impulsan el crecimiento a largo plazo, pero son volátiles. Los bonos aportan estabilidad e ingresos, pero menor rendimiento. Bogle propone reglas simples. Tu edad en bonos. Un 30% en bonos a los 30 años, 60% a los 60. Asignación fija. Elegir una mezcla, 60/40, 70/30 y mantenerla con rebalanceos periódicos. Introduce el rebalanceo como disciplina clave. Vender lo que ha subido y comprar lo que ha bajado, sin emociones. Enseñanza moderna. Portafolio de 3 fondos. Acciones Estados Unidos, acciones internacionales y bonos. Fondos con fecha objetivo. Una solución automática y configura y olvida. Este capítulo trata de construir la base sólida de tu plan financiero. Capítulo 13. Asesoramiento financiero que realmente vale su precio. En este capítulo, John Bogle vuelve a abordar un tema delicado, a menudo polémico, el del asesoramiento financiero. Después de demostrar de forma contundente que la gran mayoría de los gestores profesionales no logra vencer al mercado de manera consistente, surge una pregunta inevitable para el inversor individual. Si nadie puede batir al mercado, ¿tiene sentido pagar por un asesor financiero? La respuesta de Bogle no es un rechazo tajante ni una aprobación entusiasta. Es un quizá muy cauteloso, cuidadosamente matizado. Como en casi todo su pensamiento, huye de los extremos y se apoya en la evidencia, la experiencia y el sentido común. Bogle comienza señalando una realidad incómoda. La mayoría de los asesores tradicionales no son realmente asesores. Son vendedores de productos financieros. Su modelo de negocio se basa en comisiones, incentivos ocultos y retrocesiones que dependen de lo que venden, no de lo que le conviene al cliente. Fondos caros, seguros complejos, productos estructurados y rotación constante de la cartera suelen beneficiar más al intermediario que al inversor. El problema fundamental, explica Bogle, es el conflicto de intereses. Cuando un asesor gana más dinero recomendando ciertos productos, su incentivo no está alineado con el objetivo del inversor: maximizar el rendimiento neto a largo plazo. En este contexto, pagar por el asesoramiento puede ser, en realidad, una forma sofisticada de pagar más comisiones.
Sin embargo, Bogle no descarta por completo el valor de un buen asesor. Reconoce que un asesor verdaderamente independiente puede aportar valor real, pero no en el ámbito que muchos esperan. No por elegir acciones ganadoras, no por anticipar el mercado, no por diseñar estrategias complejas. Su valor reside en otras áreas mucho más importantes y, paradójicamente, menos visibles. La primera de ellas es la planificación financiera integral. Un buen asesor puede ayudar a organizar el panorama completo: objetivos vitales, jubilación, ahorro, impuestos, seguros, herencias y estructura patrimonial. Este tipo de planificación no busca ganarle al mercado, sino evitar errores graves y tomar decisiones coherentes a lo largo del tiempo. Es un trabajo más cercano a la arquitectura financiera que a la especulación. La segunda área, y quizás la más valiosa, es el coaching conductual. Bogle consideraba que el mayor enemigo del inversor no es el mercado, sino el mismo. El miedo en las caídas, la euforia en los picos, la tentación de cambiar de estrategia constantemente o de perseguir modas son comportamientos que destruyen rentabilidad. Un buen asesor actúa como un ancla emocional. Su función es ayudarte a no sabotearte a ti mismo cuando las emociones amenazan con tomar el control. Desde esta perspectiva, el asesor no es un predictor del futuro, sino un guardián del plan. Alguien que te recuerda por qué tomaste ciertas decisiones en tiempos tranquilos y te ayuda a mantener la disciplina cuando más cuesta hacerlo. Por esta razón, Bogle es tajante en su recomendación. Si vas a pagar por asesoramiento, que sea exclusivamente a un asesor fiduciario de honorarios fijos. Un fiduciario está legal y éticamente obligado a actuar en el mejor interés del cliente. Un asesor de honorarios fijos cobra solo por su tiempo y conocimiento, no por vender productos. Su incentivo está alineado con el tuyo. Bogle desaconseja firmemente cualquier relación en la que el asesor gane más cuanto más operes, cuanto más complejo sea el producto o cuanto más caro sea el fondo. En inversión, recuerda, la simplicidad suele ser una virtud, no una carencia. Enseñanza moderna. En los últimos años, algunas de estas ideas han comenzado a ganar terreno. El estándar fiduciario se ha expandido en muchos países, ofreciendo mayor protección al inversor. Al mismo tiempo, han surgido los robo-advisors, plataformas automatizadas que construyen carteras diversificadas, de bajo coste y alineadas con los principios de Bogle. Aunque impersonales, suelen ser más honestas y eficientes que muchos asesores tradicionales. En contraste, los finfluencers representan la versión moderna y amplificada del vendedor con comisión. Prometen rendimientos extraordinarios, simplifican en exceso la realidad y rara vez asumen responsabilidad por las consecuencias. Su incentivo no es el éxito del seguidor, sino la atención, los clics y la monetización. La lección final de Bogle es clara y profundamente liberadora. La mejor asesoría financiera no te dice qué comprar, sino qué no hacer. No te empuja a actuar constantemente. Te ayuda a evitar errores, a mantener la calma y a seguir un plan sencillo y sensato. Y, muchas veces, eso vale más que cualquier predicción brillante. Capítulo 14. ¿Qué hacer cuando el mercado se vuelve turbulento? Este capítulo es breve en extensión, pero inmenso en valor. Es, en esencia, el discurso más humano y tranquilizador de John Bogle para el inversor que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida financiera. Un mercado bajista profundo, caótico y emocionalmente desgastante. No es un capítulo técnico, es un capítulo psicológico, y su consejo central se resume en 3 palabras simples, casi aburridas, pero extraordinariamente poderosas. Mantén el rumbo. Bogle comienza recordando una verdad que, en tiempos de pánico, suele olvidarse con facilidad. Las caídas de mercado no son anomalías. Son normales, son inevitables, son recurrentes. No significan que el sistema haya fallado, ni que el capitalismo esté colapsando, ni que esta vez sea diferente. Son reacciones emocionales temporales de un mercado que, a corto plazo, está dominado por el miedo, la incertidumbre y el comportamiento humano. A lo largo de la historia moderna, cada mercado bajista ha sido vivido como un evento único. Cada uno vino acompañado de titulares alarmistas, predicciones apocalípticas y narrativas que anunciaban el fin del crecimiento. Y, sin embargo, todos han sido seguidos por recuperaciones. No siempre rápidas, no siempre ordenadas, pero inevitables. Con el tiempo, los mercados no solo se recuperan, sino que alcanzan nuevos máximos. El verdadero peligro, insiste Bogle, no es la caída del mercado en sí. El verdadero peligro aparece cuando el miedo empuja al inversor a actuar impulsivamente.
Cuando el dolor psicológico de ver caer la cartera se vuelve insoportable y la venta parece la única forma de detener ese sufrimiento. Es precisamente ahí, en el peor momento posible, cuando muchos inversores destruyen años o décadas de rendimientos futuros. Vender en pánico convierte pérdidas temporales en pérdidas permanentes. Es el error más costoso que puede cometer un inversor a largo plazo. Frente a esta realidad, Bogle propone algo que resulta profundamente contraintuitivo en una cultura obsesionada con la acción, una inacción disciplinada. No se trata de ignorar la realidad, sino de resistirse al impulso de hacer algo solo para aliviar la ansiedad. Primero, recomienda no revisar la cartera constantemente. Observar las caídas día tras día no aporta información útil. Solo amplifica el miedo y la sensación de pérdida. El mercado se mueve en el corto plazo de formas que nadie puede controlar ni predecir. Segundo, aconseja ignorar el ruido mediático. Los medios financieros viven del drama. Su función no es proteger al inversor, sino captar atención. En tiempos de crisis, exageran, repiten escenarios extremos y convierten cada movimiento en una urgencia. Escuchar ese ruido de forma constante es una receta segura para malas decisiones. Tercero, Bogle insiste en mantener el plan. Ese plan, la asignación de activos definida en tiempos tranquilos, es el ancla racional del inversor. Si se abandona en el momento de mayor estrés, entonces nunca fue realmente un plan. Y, finalmente, para quienes tienen la fortaleza emocional y la capacidad financiera, lanza una idea que parece herética. Si puedes, compra más cuando los precios caen. Para el inversor a largo plazo, un mercado bajista no es una tragedia, es una oportunidad. Es un periodo en el que los activos productivos de la economía están en oferta. La enseñanza moderna refuerza este mensaje. En marzo de 2020, durante el colapso inicial provocado por la pandemia, el mercado cayó más de un 30% en cuestión de semanas. El miedo fue absoluto. Quienes mantuvieron la calma y siguieron invertidos se recuperaron rápidamente. Quienes vendieron por pánico, no. Este es, probablemente, el consejo más difícil de seguir de todo el libro. Y, al mismo tiempo, el más valioso. Capítulo 15. Los ganadores de ayer, los perdedores de mañana. En este capítulo, Bogle profundiza en uno de los principios más poderosos y menos comprendidos de los mercados financieros, la reversión a la media, a la que él denomina la ley de hierro de los mercados. La idea es tan simple como implacable. Lo extraordinario tiende a volver a lo normal con el tiempo. Bogle aplica este principio a distintos niveles del mercado para demostrar cómo el error más común del inversor es extrapolar el pasado reciente hacia el futuro. Comienza con las acciones individuales. Una acción estrella, que ha tenido un crecimiento espectacular, suele estar valorada para la perfección. El mercado asume que ese crecimiento continuará indefinidamente. Pero cuando la realidad se impone, cuando el crecimiento se desacelera, cuando aparecen competidores o cuando las expectativas eran demasiado optimistas, el ajuste suele ser brutal. El precio cae no porque la empresa sea mala, sino porque era demasiado buena, en la imaginación del mercado. Luego traslada la lógica a los fondos mutuos. Los fondos ganadores de un periodo rara vez siguen ganando en el siguiente. La racha se enfría. Los gestores cambian. Los activos se encarecen. Las condiciones que generaron el éxito desaparecen. Los datos muestran, una y otra vez, que los fondos con mejor rendimiento pasado tienden a volver a promedio o incluso a quedar por debajo de él. Finalmente, Bogle aplica la reversión a la media del mercado en su conjunto. Décadas de rendimientos extraordinarios suelen ir seguidas de décadas mediocres, especialmente cuando las valoraciones se normalizan. No porque el sistema deje de funcionar, sino porque la aritmética impone límites. El gran error del inversor es perseguir lo que está de moda. Comprar después de que los rendimientos han sido excepcionales. Asumir que lo reciente es permanente. La reversión a la media castiga ese comportamiento de forma sistemática. La solución final de Bogle vuelve a ser el índice total. En lugar de apostar por un ganador, capturas el rendimiento del conjunto. No necesitas saber qué acción, qué fondo o qué sector liderará el próximo ciclo. Te beneficias del crecimiento agregado de la economía. La enseñanza moderna es clara. Casos como el fondo ARKK, las acciones Meme o las rotaciones extremas entre Grout y Value son ejemplos perfectos de esta dinámica. Rendimientos espectaculares recientes generan entusiasmo, y luego decepción. La lección es simple: desconfía de lo extraordinario. Capítulo 16. ¿Buscar asesoramiento para seleccionar fondos? En este capítulo, Bogle regresa al tema del asesoramiento financiero,
pero con un enfoque muy específico. Los innumerables servicios y publicaciones que prometen ayudar a los inversores a seleccionar los fondos ganadores. Revistas, boletines informativos, rankings, filtros online y sistemas de calificación que aseguran poder identificar a los futuros vencedores. Su análisis, fiel a su estilo, es escéptico y profundamente basado en datos. Bogle examina el historial de resultados de estos servicios y llega a una conclusión contundente: no funcionan. Los fondos recomendados por revistas populares o aquellos que reciben la codiciada calificación de 5 estrellas de Morningstar no tienen más probabilidades que el azar de superar al mercado en el futuro. De hecho, debido a la reversión a la media, muchos de estos fondos están estadísticamente cerca de entrar en una fase de bajo rendimiento justo cuando reciben mayor atención. Bogle sostiene que estos servicios no ofrecen asesoramiento real. Venden una historia. La historia de que tú, como inversor individual, puedes convertirte en un brillante gestor de gestores, capaz de seleccionar consistentemente a los mejores. Es una narrativa atractiva, halagadora y profundamente falsa. Elegir fondos es tan difícil como elegir acciones. Y, después de costes, es igual de perdedor. Su conclusión es dura pero necesaria. Estos servicios son, en el mejor de los casos, una distracción inútil. En el peor, una herramienta peligrosa que fomenta la persecución del rendimiento, uno de los comportamientos más destructivos para el inversor a largo plazo. Bogle planteó una pregunta sencilla y devastadora. Si los datos muestran de forma abrumadora que la mayoría de los fondos no supera su índice, ¿por qué perder tiempo y dinero intentando encontrar a los pocos que sí lo hacen? ¿Por qué no comprar simplemente el índice y listo? Conclusión moderna. Hoy, el mundo del asesoramiento para elegir fondos ha explotado. El ecosistema de los influencers en YouTube, TikTok y Twitter está lleno de gurús autoproclamados que recomiendan sin descanso la próxima acción caliente o la próxima criptomoneda que hará 100x. Es la versión digital, acelerada y amplificada de los boletines que Bogle criticó. El modelo de negocio es idéntico: vender el sueño de la riqueza fácil. Los resultados para quienes siguen este consejo suelen ser desastrosos. A esto se suma el hype de los ETFs temáticos. Los medios financieros promueven activamente los fondos de moda. Cuando el fondo ARKK estaba en auge, aparecía casi a diario en televisión. Esa exposición constante alimentó el FOMO y atrajo a inversores justo en el punto más alto. La lección de Bogle es inequívoca: ignora todo este ruido. Deja de buscar gurús. Deja de perseguir listas calientes. El éxito no está en encontrar un gestor brillante, sino en adoptar una estrategia brillante. Y la estrategia más simple, sólida y comprobada sigue siendo la misma: invertir en un fondo indexado de bajo coste y amplia diversificación y mantenerlo a largo plazo. Capítulo 17. ¿Y si aún estás muy lejos de la jubilación? Este capítulo está dirigido directamente a los inversores jóvenes, a quienes se encuentran en las primeras etapas de su vida financiera y miran el futuro con una mezcla de ambición, impaciencia y esperanza. John Bogle comprende perfectamente por qué su filosofía puede resultar poco atractiva para este grupo. La inversión en índices suena aburrida. No promete emociones fuertes ni historias de enriquecimiento rápido. Frente a ella, abundan alternativas que parecen más seductoras: acciones de crecimiento explosivo, sectores del futuro, nuevas tecnologías o activos que prometen rendimientos extraordinarios en poco tiempo. Bogle no ignora esta tentación. Al contrario, la reconoce abiertamente. Sabe que los jóvenes tienen dos características clave: un horizonte temporal muy largo y una mayor tolerancia al riesgo. Y precisamente por eso, sostiene que suelen malinterpretar qué tipo de riesgo deberían asumir. Confunden riesgo con volatilidad y emoción con oportunidad. Este capítulo existe para corregir esa confusión. El mensaje central de Bogle es poderoso y profundamente contraintuitivo. Para un inversor joven que se encuentra en la fase de acumulación de su vida, un mercado bajista no es una amenaza, sino un regalo enorme. Para entender esta idea, Bogle propone un ejemplo sencillo, casi infantil en su simplicidad, pero devastador en sus implicaciones. Imagina a dos inversores idénticos. Ambos ganan el mismo salario. Ambos invierten exactamente la misma cantidad cada mes, de forma disciplinada y automática. La única diferencia entre ellos es el entorno de mercado en el que invierten. El primer inversor tiene suerte. Comienza su carrera en medio de un mercado alcista imparable. Los precios suben año tras año. Cada titular es optimista. Cada corrección es breve. Todo parece confirmar que invertir es fácil y que el crecimiento es constante. El segundo inversor, en cambio, parece desafortunado.
Empieza a invertir en un mercado terrible, volátil, lateral, plagado de caídas del 20%, 30% o más. Durante años, su cartera apenas avanza. Cada vez que empieza a recuperarse, llega una nueva caída. La intuición nos dice que el primer inversor terminará con mucho más dinero. Después de todo, sus inversiones siempre suben. El segundo parece condenado a la frustración. Pero aquí es donde la aritmética humilde de Bowley destruye la intuición. Si ambos invierten la misma cantidad fija cada mes, el segundo inversor puede acabar acumulando más riqueza que el primero. La razón es simple, pero profundamente ignorada. Cuando el mercado cae, el dinero mensual compra más participaciones. Cada caída convierte la inversión periódica en una oportunidad. El joven inversor no está retirando dinero, está entrando dinero nuevo. Para él, un desplome del mercado no reduce su capacidad futura, sino que la amplifica. Un mercado bajista es, en esencia, una gran liquidación. Es un descuento masivo sobre los activos productivos de la economía. El joven inversor que sigue invirtiendo sistemáticamente está comprando más acciones, más participaciones y más propiedad real de empresas a precios reducidos. Está acumulando silenciosamente una mayor base sobre la que actuará el interés compuesto durante décadas. Por el contrario, un mercado en alza constante es, paradójicamente, menos favorable para quien aún está acumulando capital. Cada nuevo dólar invertido compra menos participaciones. El inversor celebra las subidas, pero paga un precio oculto. Su dinero trabaja menos eficientemente. Este cambio de perspectiva es uno de los regalos intelectuales más importantes que ofrece Bowley. Enseña al inversor joven a dejar de temer la volatilidad y empezar a aceptarla, incluso a valorarla. Una caída del mercado del 20% o 30% no es un desastre personal. No es una señal de fracaso. Es una oportunidad extraordinaria que aparece, quizá, una vez por década. Aquí Bowley introduce una idea crucial. La mayor ventaja de un inversor joven no es su inteligencia, ni su agresividad, ni su capacidad para asumir riesgos. Es el tiempo. El tiempo permite que las malas decisiones se diluyan. Permite que los errores se corrijan. Permite atravesar múltiples ciclos económicos. Y, sobre todo, permite que el interés compuesto haga su trabajo silencioso y poderoso. El interés compuesto necesita dos cosas: una tasa razonable y mucho tiempo. Los jóvenes tienen el recurso más valioso de todos, décadas por delante. Por eso, el peor error que puede cometer un inversor joven no es elegir un fondo imperfecto o empezar en el momento equivocado. El peor error es salir del mercado por miedo durante una crisis. Al hacerlo, no solo cristaliza pérdidas temporales, sino que se roba a sí mismo la posibilidad de participar en la recuperación y en los rendimientos futuros que suelen seguir a los mercados bajistas. Bowley insiste en que la historia del mercado es clara y repetitiva. Cada gran crisis ha sido seguida, eventualmente, por una recuperación. No siempre rápida, no siempre ordenada, pero inevitable. El inversor joven que permanece invertido no necesita adivinar cuándo llegará la recuperación. Solo necesita estar presente cuando ocurra. Este capítulo también aborda el aspecto psicológico de la inversión periódica, conocido como dollar cost averaging. Invertir una cantidad fija de forma regular parece sencillo en teoría, pero emocionalmente es difícil en la práctica. Cuando el mercado cae durante meses o años, el inversor siente que está tirando dinero bueno tras dinero malo. La tentación de detener las aportaciones es enorme. Aquí, la lógica de Bowley actúa como un ancla mental. Cada aportación durante una caída no es un error, es una mejora del precio medio de compra. Es una forma automática de hacer lo que casi nadie logra de forma consciente: comprar más cuando los precios son bajos. Bowley no promete que este proceso sea cómodo, promete que es efectivo. Conclusión moderna. Esta lección es quizá la más importante de todo el libro para quienes forman parte del movimiento FIRE o para cualquier joven que esté comenzando hoy su camino como inversor. En un mundo obsesionado con la velocidad, la optimización extrema y los atajos, Bowley propone una estrategia que recompensa la paciencia y castiga la impulsividad. El mercado bajista de 2022 ofrece un ejemplo perfecto. Fue brutal para quienes ya estaban jubilados o para quienes habían invertido grandes sumas justo en el pico del mercado. Las caídas en tecnología y criptomonedas fueron dolorosas y rápidas. El miedo dominó las conversaciones. Pero para una persona de 25 años que invertía automáticamente $500 al mes en un ETF de mercado total, 2022 fue una oportunidad extraordinaria. Cada mes, esos $500 compraban más participaciones que el mes anterior. Sin necesidad de tomar decisiones heroicas,
esa persona estaba construyendo una mayor participación en la economía global a precios de ganga. Años después, cuando el mercado se recupera, esas participaciones adicionales se convierten en una base mucho más sólida para el crecimiento futuro. Lo que parecía una desgracia en tiempo real se revela, con perspectiva, como una bendición silenciosa. Este capítulo fortalece la psicología necesaria para mantener una estrategia de inversión periódica. Enseña a reinterpretar el dolor del corto plazo como una inversión en el largo plazo. Cambia la narrativa interna del inversor, de víctima del mercado a beneficiario de sus ciclos. Por eso, este capítulo debería ser lectura obligatoria para cualquier persona menor de 40 años. No solo explica una estrategia, reconfigura la forma en que se experimenta un mercado bajista, transforma el miedo en oportunidad, la volatilidad en aliada y el tiempo en el mayor activo de todos. Es una pieza clave para construir riqueza real, sostenible y duradera. Capítulo 18. Incluso para un tecnófobo, invertir puede ser fácil. En este capítulo, John Bogle ofrece su último y más apasionado alegato a favor de la simplicidad. Después de décadas observando los mercados, analizando datos y presenciando los errores recurrentes de inversores individuales y profesionales, llega a una conclusión tan sencilla como radical. Invertir no tiene por qué ser complicado. De hecho, cuanto más complejo se vuelve el proceso, más probabilidades hay de fracasar. Bogle reconoce abiertamente que el mundo financiero puede resultar intimidante. Está lleno de jerga técnica, gráficos que parpadean sin descanso, indicadores incomprensibles y un flujo constante de noticias que parecen urgentes y contradictorias. Para el inversor promedio, especialmente aquel que no disfruta de la tecnología, los números o la complejidad, todo esto puede generar ansiedad, confusión y una sensación de estar siempre un paso por detrás. Pero aquí es donde Bogle ofrece una de sus ideas más tranquilizadoras. No necesitas entenderlo todo para invertir con éxito. No necesitas seguir el mercado minuto a minuto. No necesitas reaccionar a cada titular ni dominar modelos financieros avanzados. De hecho, argumenta Bogle, cuanto menos atención prestes al ruido diario, mejores serán probablemente tus resultados a largo plazo. La obsesión por estar informado constantemente no es una ventaja, es una distracción y, a menudo, una fuente de malas decisiones. Para demostrarlo, Bogle propone un plan extraordinariamente simple, diseñado no para impresionar, sino para funcionar. Un plan que puede seguir cualquier persona, incluso alguien que se considera tecnófobo, desinteresado en la tecnología o ajeno al mundo financiero. Un plan que, bien ejecutado, es suficiente para toda una vida de éxito financiero. Este plan se compone de 4 pasos fundamentales. Primer paso, asignación de activos. El primer paso consiste en definir una combinación adecuada de acciones y bonos. Esta decisión, más que cualquier selección de activos individuales, determinará el comportamiento de tu cartera a lo largo del tiempo. Las acciones representan crecimiento. Son volátiles, impredecibles en el corto plazo, pero históricamente han sido la principal fuente de creación de riqueza. Los bonos, en cambio, aportan estabilidad, ingresos y una amortiguación emocional frente a las caídas del mercado. La proporción correcta entre ambos depende de 2 factores personales: tu edad y tu tolerancia al riesgo. Un inversor joven, con décadas por delante capacidad para soportar volatilidad, puede inclinarse más hacia las acciones. Un inversor cercano a la jubilación, que depende de su capital, necesitará mayor estabilidad. Bogle insiste en que esta decisión debe tomarse con calma, en tiempos de tranquilidad y no modificarse impulsivamente ante cada movimiento del mercado. No existe una asignación perfecta, pero sí existe una asignación adecuada para cada persona. Segundo paso, diversificación. Una vez definida la asignación de activos, el siguiente paso es diversificar. Y aquí Bogle vuelve a desafiar la intuición popular. Diversificar no significa tener decenas de fondos, cientos de acciones o una cartera llena de productos exóticos. Diversificar significa poseer el mercado entero. Para la mayoría de los inversores, esto se logra de forma óptima con un fondo indexado amplio de acciones y un fondo indexado amplio de bonos. Nada más. Estos fondos contienen miles de empresas y una gran variedad de bonos, que representan la economía en su conjunto. Al hacerlo, el inversor elimina el riesgo de depender del éxito de una empresa, un sector o una región específica. No necesita adivinar qué compañía ganará. No necesita anticipar qué país crecerá más. Se beneficia del crecimiento global de la economía. La diversificación, explica Bogle, no es una estrategia para maximizar rendimientos,
sino para minimizar errores catastróficos. Es una forma de protección contra la incertidumbre. Tercer paso, mantén los costes bajos. Este paso es, según Bogle, uno de los más subestimados y, al mismo tiempo, uno de los más poderosos. Los costes importan enormemente. Comisiones de gestión, gastos operativos, costes de transacción, impuestos derivados de la rotación excesiva. Todo esto reduce los rendimientos del inversor año tras año. Y lo hace de forma silenciosa, casi invisible, pero implacable. Bogle lo resume de forma contundente. En la inversión, obtienes lo que no pagas. Cada dólar que no se pierde en costes es un dólar que puede permanecer invertido, beneficiarse del interés compuesto. Por eso insiste en utilizar los fondos indexados o ETFs de menor coste disponibles. No porque sean elegantes o modernos, sino porque matemáticamente dejan más rendimiento en manos del inversor. En un mundo obsesionado con buscar ventajas sofisticadas, Bogle recuerda que reducir costes es una de las pocas ventajas seguras y permanentes. Cuarto paso, mantén el rumbo. El último paso es, con diferencia, el más difícil. Mantener el rumbo requiere disciplina emocional. Requiere paciencia. Requiere la capacidad de ignorar el ruido cuando el mercado sube y cuando cae. Seguir el plan en los buenos tiempos es fácil. Seguirlo en los malos es lo que distingue al inversor exitoso del resto. Bogle insiste en que los mercados serán volátiles. Habrá crisis. Habrá caídas severas. Habrá momentos en los que todo parezca perdido. En esos momentos, cambiar de estrategia, vender por miedo, perseguir la última moda suele ser devastador. Mantener el rumbo significa confiar en el plan diseñado con racionalidad, no con emoción. Eso es todo. Bogle es deliberadamente provocador cuando afirma, eso es todo. No hay trucos adicionales. No hay pasos ocultos. No hay atajos. Esta simplicidad no es una omisión, es el punto central. Cuanto más te alejas de este plan, intentando seleccionar acciones individuales, anticipar el mercado, perseguir fondos de moda, más te alejas del juego del ganador y te adentras en el juego del perdedor. El perdedor es aquel que cree que la actividad constante equivale a inteligencia. El ganador es aquel que entiende que la disciplina supera a la brillantez. La conclusión de Bogle es tan clara como liberadora. El secreto de la inversión es que no hay ningún secreto. Solo existe la lógica constante de ser propietario de empresas productivas, minimizar costes y permitir que el interés compuesto haga su trabajo a lo largo del tiempo. Conclusión moderna. El plan de 4 pasos de Bogle es hoy más relevante que nunca. Vivimos en una era de complejidad artificial. Productos financieros cada vez más enrevesados. Aplicaciones que fomentan el trading constante. Narrativas que prometen riqueza rápida. Todo ello crea la ilusión de que invertir debe ser complicado. Frente a ese caos, el enfoque de Bogle actúa como un antídoto. La simplicidad del portafolio de 3 fondos. La comunidad Boglea moderna ha refinado este enfoque en el elegante portafolio de 3 fondos. Un fondo de acciones estadounidenses, un fondo de acciones internacionales y un fondo de bonos. Con solo 3 ETFs de bajo coste, un inversor puede construir una cartera global, diversificada y eficiente. La gestión de este portafolio requiere menos de 1 hora al año. Y aún así, históricamente ha superado la mayoría de los profesionales financieros activos. No por genialidad, sino por eficiencia. El peligro de complicarlo todo. Compáralo con la actividad frenética de un trader diario intentando obtener pequeños beneficios en el mercado cripto, o con el inversor amateur que mantiene 150 acciones meme y apuestas especulativas en su aplicación. Ellos juegan un juego complejo, estresante y, en última instancia, perdedor. El inversor Boglea juega un juego simple, tranquilo y ganador. Una invitación a aceptar lo aburrido. Este capítulo es una invitación directa a aceptar que invertir no debe ser emocionante. La riqueza real no se construye con adrenalina. Se construye con constancia, paciencia y previsibilidad. Al adoptar este plan sencillo y sensato, te liberas de la ansiedad constante, del coste oculto de la rotación y de la presión psicológica del casino de Wall Street. Recuperas tiempo, tranquilidad y claridad. Y lo más importante, puedes centrarte en lo verdaderamente importante de la vida, con la confianza serena de saber que tu futuro financiero está bien encaminado. Capítulo 19. ¿El pasado marca el futuro o no? En este penúltimo capítulo, John Bogle se detiene a reflexionar sobre la larga historia de los mercados financieros y sobre una de las preguntas más antiguas y más malinterpretadas de la inversión, que nos dice pasado sobre futuro. El título juega deliberadamente con la advertencia más repetida en el mundo financiero.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Bowley está de acuerdo con esta afirmación, pero introduce un matiz crucial que cambia por completo su significado. Para Bowley, la frase es cierta solo en un sentido limitado. Es verdad que los rendimientos a corto plazo, dominados por la especulación, el sentimiento y el comportamiento humano, son completamente impredecibles. Nadie puede anticipar con fiabilidad qué hará el mercado el próximo mes, el próximo trimestre o incluso el próximo año. Sin embargo, de esa verdad parcial no se sigue que todo sea impredecible. Confundir incertidumbre con caos totales. Para Bowley, uno de los grandes errores del inversor moderno. Su tesis central es clara. Mientras que los rendimientos especulativos de corto plazo son imposibles de prever, los rendimientos fundamentales de largo plazo sí pueden estimarse dentro de un rango razonable. No con precisión quirúrgica, no con fechas exactas, pero sí con una lógica matemática sólida que permite construir expectativas realistas. Para ello, Bowley vuelve a una de las ideas más importantes de toda su obra, una fórmula tan simple como poderosa. Rendimiento a largo plazo igual a rendimiento inicial por dividendos más crecimiento posterior de las ganancias. Esta ecuación resume su visión completa del mercado. No es una herramienta para predecir el próximo movimiento, sino un marco para comprender de dónde provienen los rendimientos reales. El punto de partida, explica Bowley, es que en cualquier momento dado conocemos el rendimiento por dividendos del mercado. Es un dato observable, concreto y verificable. No depende de opiniones ni de narrativas. Está ahí, a la vista de todos. El segundo componente, el crecimiento de las ganancias, no puede conocerse con exactitud, pero tampoco es un misterio absoluto. A lo largo de la historia, el crecimiento de las ganancias corporativas ha seguido tendencias sorprendentemente estables, vinculadas al crecimiento económico, la productividad, la innovación y la inflación. Aunque habrá variaciones año a año, es razonable asumir que, a largo plazo, estas fuerzas seguirán operando de manera similar. Al combinar ambos elementos, Bowley sostiene que es posible construir una estimación prudente basada en datos sobre el rendimiento promedio anual que el mercado puede ofrecer durante la próxima década. No se trata de adivinar, sino de acotar expectativas, de poner límites a la fantasía. Bowley utiliza esta fórmula para explicar algunos de los episodios más importantes de la historia reciente del mercado. Por ejemplo, los extraordinarios rendimientos de la década de 1990. A primera vista, parecían confirmar la idea de que el mercado podía ofrecer retornos de 2 dígitos de manera indefinida. Pero la fórmula cuenta otra historia. A comienzos de los 90, el rendimiento por dividendos era muy bajo y las valoraciones, medidas por ratios como el PER, eran excepcionalmente altas. Eso significaba que gran parte del rendimiento posterior no provenía del crecimiento real de las empresas, sino de una expansión de las valoraciones, es decir, de un componente especulativo. Ese tipo de rendimiento, advierte Bowley, no es sostenible. Puede durar un tiempo, incluso varios años, pero inevitablemente se agota. La aritmética termina imponiéndose. En contraste, explica por qué la década de 2010 tenía mejores probabilidades de ofrecer resultados más sólidos, aunque menos espectaculares. El punto de partida era distinto. Las valoraciones eran más moderadas y el rendimiento por dividendos era mayor. Eso no garantizaba grandes retornos, pero se hacía más razonable esperar resultados positivos y consistentes. Es fundamental entender que Bowley no presenta esta fórmula como una invitación al marketing. No propone entrar o salir del mercado en función de estas estimaciones. De hecho, advierte explícitamente contra ese uso. Su objetivo es mucho más modesto y mucho más importante: fomentar el realismo. Bowley quiere que el inversor construya su plan financiero sobre bases sólidas, no sobre deseos. Si la fórmula sugiere que el rendimiento probable del mercado durante la próxima década es del 5% anual, entonces es irresponsable diseñar un plan de jubilación, ahorro o independencia financiera que asuma un 15%. Ese tipo de desconexión entre expectativas y realidad es una receta segura para la frustración, el sobreendeudamiento y la toma de riesgos innecesarios. Gran parte de los errores financieros, sostiene Bowley, no se deben a malas inversiones individuales, sino a expectativas irreales. Cuando los rendimientos no cumplen esas expectativas infladas, los inversores abandonan sus planes, cambian de estrategia, persiguen modas o caen en la especulación. Todo ese comportamiento destructivo podría evitarse con una comprensión más obvia de lo que el mercado puede y no puede ofrecer. El capítulo culmina con uno de los mensajes más poderosos y equilibrados de todo el libro.
una defensa del optimismo a largo plazo, combinada con un llamado al realismo a corto plazo. Bowler retoma la famosa metáfora de Benjamin Graham. A corto plazo, el mercado es una máquina de votación, impulsada por emociones, narrativas, miedo y euforia. Los precios se mueven no por lo que las empresas valen, sino por lo que la multitud siente. Pero a largo plazo, el mercado se convierte en una máquina de pesar. Con el tiempo, el ruido se disipa y los precios reflejan el valor real creado por las empresas. Mientras el inversor mantenga su fe en las fuerzas fundamentales que impulsan la economía, innovación, emprendimiento, productividad y crecimiento, hay razones sólidas para el optimismo. El motor esencial del mercado, el crecimiento de las ganancias corporativas, sigue funcionando. Puede desacelerarse, puede atravesar ciclos, pero no ha desaparecido. Conclusión moderna. El modelo de previsión de Bowler resulta hoy más relevante que nunca. Vivimos en una era saturada de predicciones, opiniones extremas y titulares diseñados para captar atención. Cada semana aparece una nueva narrativa que promete explicar el futuro del mercado con absoluta certeza. Frente a este ruido ensordecedor, la simplicidad del enfoque de Bowler actúa como un filtro poderoso. Un ejemplo claro se presenta al inicio de la década de 2020. Un inversor a comienzos de 2022 podría haber aplicado la fórmula de Bowler de forma sencilla. El rendimiento por dividendos del S&P 500 se encontraba cerca del 1,3%, un nivel históricamente bajo. Al mismo tiempo, las valoraciones eran extremadamente elevadas, con ratios PER muy por encima de su media histórica. La aritmética sugería una conclusión incómoda pero clara. Los rendimientos esperados para la próxima década serían probablemente modestos. No necesariamente negativos, pero sí inferiores a los promedios históricos más optimistas. Cuando el mercado bajista de 2022 golpeó con fuerza, muchos se sorprendieron. Para quien había hecho este ejercicio de realismo, fue simplemente el inicio de una realidad matemática ya anticipada. Este enfoque también actúa como un freno necesario frente a las expectativas irreales que dominan otros rincones del mercado, especialmente el mundo de las criptomonedas y las acciones meme. Allí, no es raro escuchar promesas de multiplicar el capital por 100 en un año. Bowler ofrece un recordatorio incómodo pero esencial. Los rendimientos sostenibles no surgen de narrativas virales, sino de negocios reales que generan beneficios reales a lo largo del tiempo. La lección final. Este capítulo nos enseña una de las lecciones más maduras del inversor consciente. Ser optimista a largo plazo, pero realista a corto plazo. Confiar en el crecimiento económico futuro. Sí. Creer que las matemáticas pueden ignorarse. No. El pasado no dicta el futuro con exactitud, pero tampoco es irrelevante. Cuando se interpreta con humildad, datos y lógica, el pasado ofrece un marco invaluable para entender que es razonable esperar y que pertenece al terreno de la fantasía. Y esa comprensión, más que cualquier predicción brillante, es lo que permite construir riqueza duradera. Capítulo 20. Las reglas implacables de la aritmética humilde. En su capítulo final, John Bowler presenta su alegato definitivo. No es un cierre técnico ni un resumen frío de conceptos financieros. Es un mensaje profundamente humano, apasionado y personal. Es la culminación de una vida entera dedicada a desafiar las ilusiones de Wall Street y a defender una verdad incómoda pero poderosa, que el éxito de la inversión no proviene de la genialidad, sino de la disciplina, la humildad y el respeto por la aritmética básica. Bowler vuelve una última vez a lo que llamó las reglas implacables de la aritmética humilde. No son reglas sofisticadas, no prometen riqueza rápida, pero son inquebrantables. Funcionan siempre, para todos y a lo largo del tiempo. Son la base matemática que subyace a toda su filosofía. Primero, Bowler reafirma una idea central que atraviesa todo el libro. El mercado bursátil es un juego perdedor para el inversor activo promedio. No porque los profesionales sean incompetentes, sino porque el sistema está estructurado en su contra. La gestión activa es, antes de costes, un juego de suma cero. Después de costes, comisiones, impuestos, rotación, marketing, se convierte inevitablemente en un juego de suma negativa. Al final, la mayoría pierde para que unos pocos ganen, y los intermediarios cobren siempre. En segundo lugar, desmonta la fantasía más persistente de la industria financiera, la búsqueda del gestor perfecto. La idea de que, con suficiente análisis, rankings y retrospectivas, es posible identificar a los futuros ganadores. Bowler demuestra que esta búsqueda es una ilusión estadística. Los gestores que brillan hoy suelen hacerlo por azar, no por habilidad sostenible. Y debido a la reversión a la media, sus resultados excepcionales tienden a desaparecer.
Perseguir el rendimiento pasado es una estrategia destinada al fracaso. Frente a este panorama, Bogle ofrece una solución que resulta casi ofensivamente simple: poseer el mercado entero a bajo coste y mantenerlo para siempre. Un fondo indexado amplio, diversificado, eficiente y barato. Sin trucos, sin rotación constante, sin adivinanzas. Esto, afirma Bogle, no es resignación. Es inteligencia aplicada. Es jugar el juego del ganador, no intentando vencer al mercado, sino aceptando su rendimiento total y quedándose con la mayor parte posible de él. Pero Bogle no se conforma con que el lector comprenda esta idea de forma intelectual. Su mensaje final es un llamado a la acción. Invita al inversor a vivir esta filosofía, a tener el coraje de ser diferente, a resistir el canto de sirena del marketing financiero, de las promesas exageradas, de la ilusión de control, a adoptar una estrategia basada en simplicidad, disciplina y sentido común, incluso cuando el mundo entero parece hacer lo contrario. Este cierre es poderoso porque deja claro que el libro no es solo una guía de inversión, es un manifiesto, un alegato por una forma más racional, más justa y más humana de construir riqueza. El último regalo de Jack Bogle al inversor individual. Un legado de sentido común con la capacidad de cambiar el mundo, una cartera a la vez. Conclusión moderna. El mensaje final de Bogle resuena hoy con más fuerza que nunca. Vivimos en una era de ruido financiero sin precedentes. Noticias constantes, gráficos en tiempo real, redes sociales, influencers, productos complejos, narrativas apocalípticas y promesas de riqueza instantánea. En este entorno, su filosofía simple y basada en datos no solo sigue siendo válida, es radicalmente necesaria. Es el escudo definitivo contra el FOMO, la especulación desenfrenada y la conversión del mercado en un casino. El éxito del movimiento FIRE, el crecimiento de la comunidad Bolead y los billones de dólares que han fluido hacia los fondos indexados son una prueba contundente de que sus ideas no solo sobrevivieron, sino que triunfaron. Jack Bogle falleció en 2019, pero su revolución apenas comienza. Este capítulo final nos recuerda una verdad incómoda pero liberadora. La fuerza más poderosa en las finanzas no es un algoritmo complejo ni un genio seleccionador de acciones, sino la aritmética humilde, constante e invencible. Contexto moderno. ¿Qué diría Jack Bogle hoy? Si pudiéramos sentarnos con el espíritu de Jack Bogle y mostrarle el mundo financiero actual, su reacción sería ambivalente. Por un lado, estaría horrorizado. Por otro, profundamente orgulloso. Vería materializarse sus peores temores sobre la especulación masiva, la gamificación del trading y la confusión entre invertir y apostar. Pero también vería la victoria total de su idea central. La locura de Bogle, triunfante. Bogle observaría los billones de dólares invertidos en fondos indexados de bajo coste y declararía victoria. Aquello que una vez fue ridiculizado por Wall Street como ingenuo y simplista se ha convertido en la opción lógica y dominante para millones de personas en todo el mundo. El movimiento FIRE le parecería una aplicación directa y elegante de sus principios. Una generación entera construyendo libertad financiera no a través de trucos, sino de ahorro disciplinado, inversión indexada y tiempo. Y al revisar los informes SPIVA, que año tras año documentan la infravaloración persistente de la gestión activa, probablemente sonreiría con ironía y diría: ya se los advertí. El nuevo casino, una mutación del juego perdedor. Pero su orgullo se vería rápidamente eclipsado por su preocupación ante nuevas formas de especulación. La gamificación de la inversión sería una de sus mayores alarmas. Aplicaciones como Robinhood le parecerían máquinas tragaperras digitales, diseñadas para explotar los impulsos más básicos del ser humano. Cero comisiones, confeti virtual, acceso instantáneo a opciones y apalancamiento. Todo cuidadosamente diseñado para fomentar la actividad, no el éxito a largo plazo. El fenómeno de las acciones meme y las multitudes digitales lo interpretaría como una ilusión colectiva, una tormenta perfecta de codicia, FOMO y mentalidad de rebaño amplificada por redes sociales. Un alejamiento total del propósito original del mercado bursátil, financiar empresas productivas. En este juego, advertiría, los únicos ganadores a largo plazo son los intermediarios. También señalaría la paradoja de los ETFs. Estaría orgulloso de los ETFs indexados de bajo coste, pero alarmado por la proliferación de ETFs temáticos, apalancados e inversos. Siempre advirtió que la facilidad de negociación podía convertirse en un arma de autodestrucción. Para él, estos productos representarían la distorsión de una gran innovación convertida en vehículo de especulación. Criptomonedas, la especulación definitiva.
El veredicto de Bogle sobre Bitcoin y el mercado cripto sería rápido, contundente y sin matices. Para Bogle, una inversión es un derecho sobre los flujos de caja futuros de un activo productivo. Una acción genera beneficios. Un bono paga intereses. Entonces haría la pregunta clave: ¿cuáles son los flujos de caja de Bitcoin? La respuesta es simple: cero. No produce nada. No paga dividendos. No genera intereses. Por tanto, concluiría que no es una inversión, sino pura especulación. Su valor depende exclusivamente de que alguien más, un tonto mayor, esté dispuesto a pagar más en el futuro. Lo compararía con la burbuja de los tulipanes del siglo XVII y advertiría que debe evitarse como la peste. Por cada dólar ganado en cripto, otro se pierde. Y en medio, los intermediarios, exchanges, promotores, plataformas, se llevan miles de millones. Es la parábola definitiva de Gotrox. Su mensaje inmutable. Hoy, Bogle repetiría su mensaje con más urgencia que nunca. El ruido es mayor. Los costes están más ocultos. Las tentaciones especulativas son más extremas. Precisamente por eso, la simplicidad y la disciplina son más necesarias que nunca. Reflexión final. 10 reglas eternas del sentido común posee el mercado completo. Los costes importan. El tiempo vence al marketing. La asignación de activos manda. La reversión a la media es ley. Invertir debe ser aburrido. La industria financiera no es tu aliada. Mantén el rumbo. La simplicidad gana. La especulación solo intercambia valor. Implementación inmediata. Abre una cuenta barata. Define tu asignación. Compra ETFs amplios. Automatiza. Y vive tu vida. Eso es todo. Has ganado el juego perdedor eligiendo no jugarlo.